Bueno, voy a iniciar esta charla. Esta charla y esta convocatoria se originó como consecuencia del desayuno de arte que tuvimos anteriormente y de la cual han participado nada más que 50 personas. De manera que el deseo de ustedes de haber escuchado esa charla ahora se puede cumplir. Ahora vamos a hablar de arte. Esto implica una aclaración. Si hay un tema del cual se puede hablar de muchas maneras y tener una diversidad enorme de opiniones, es sobre arte. Así pasa lo mismo con un color que todos no lo ven iguales, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que hacer una aclaración. Lo que vamos a exponer es nuestra creencia. No desechamos cualquier otra posición que se pueda tener, pero nosotros nos definimos en esta dirección y lo que vamos a decir ustedes, a pesar de que sean afirmaciones, ustedes tómenla como si fuera anteponer la palabra creo a cada una de las cosas que decimos. Esto lo hago siempre cuando empiezo a hablar de este tema para estar un poquito prevenidos de que no somos sectarios, que no somos dogmáticos, que sí creemos que tenemos que tomar una definición y la hemos tomado. Y somos tolerantes en cuanto a que haya una multitud de diferencias en relación con lo que se piensa del arte. Estamos en 30 años de esencialismo. En el año 84 yo escribí, consecuencia de una mala noche, porque eran las 12 de la noche, es decir, no podía conciliar el sueño. Y digo, algo tengo que hacer. Entonces escribí las primeras cosas para definir esencialismo. Eso fue el punto de arranque. ¿Y por qué yo sentí la necesidad de hacerlo? Porque reflexionaba como toda persona que hace una tarea, en el caso del arte también es todavía más común, reflexionar sobre la obra que uno hace y distinguir aquellos elementos que podían tomarse como característicos de una forma de expresarse, de un estilo. Yo lo llamé esencialismo, pero no tiene nada que ver con el esencialismo filosófico, porque estamos en otra vereda. Pero lo llamé porque en el momento que surgió esto, yo estaba leyendo algo de filosofía y en ese momento estaba leyendo a Bergson, que es un filósofo francés, metafísico, que más o menos fue, digamos, fue su momento de apogeo en los años 1930, por ahí. Y él decía que había dos formas de conocer una cosa. Una era dando vueltas alrededor de la cosa, no la voy a tirar. Bueno, y otra era estando dentro de la cosa. Eso era estar en su esencia, en el punto esencial. Afuera era el conocimiento exterior y adentro es aquello que era lo esencialmente propio de lo que estábamos considerando o hablando. Entonces le puse por esa razón esencialismo. Además, hay que considerar que más o menos en los años 80 había toda una ofensiva crítica que significaba, en cierta medida,
la defunción de la pintura, como pasó más de una vez antes, y lo mismo como seguramente pasó en relación con otras artes que tuvieron elementos que parecían que las iban a reemplazar. Cuando surgió la fotografía, bueno, pensaron la pintura, que se consideraba como un elemento documental, es decir, hay que pensar que la pintura tuvo también un uso bastante intensivo como para recordar hechos históricos, para retratos personales, es decir, era documentalista en cierta medida, a pesar de que la pintura bien hecha o la pintura de un buen pintor no se detiene en eso y siempre lo trasciende. Por eso un retrato de Goya, por ejemplo, no implicaba saber qué personaje era el que retrataba, sino que nos llevaba a una instancia más profunda que tenía que ver con el espíritu de la persona, con el espíritu del pintor mismo. Es decir, hay que pensar que la pintura es una manera en que el pintor trata de reconocerse. Es decir, aquello que pintamos es un poco el reflejo nuestro. Nunca ese reflejo es completo, porque así como seres humanos que no llegamos a vislumbrarnos del todo, cada uno se ignora en cierta medida, a través del arte nosotros dejamos un apunte de algo que somos. En ese sentido, cuando apareció la fotografía, se pensó ya no se va a necesitar más la pintura para documentar las cosas o los elementos que podían interesar en la historia de la humanidad, de los países. Pero el hecho es que ningún medio expresivo puede pensar que se va a morir. Lo mismo pasó con el cine cuando apareció el video, que dijeron, bueno, ya la gente no va a ir al cine. Sin embargo, todos queremos ir al templo, que es el cine donde vemos la película, ¿no? Bueno, el origen entonces del esencialismo está en los años 80, 84 precisamente, pero no nos quedamos ahí porque en el año 86 yo había consolidado un pequeño grupo de pintores que se habían formado conmigo, que éramos 6 pintores o 7. Después alguno desertó y quedamos 6. Esos integraron lo que yo llamé el grupo esencialismo. Es decir, estaba el taller, que yo daba clases, pero aparte estaba el grupo esencialismo. Este grupo con el tiempo fue creciendo, llegó un momento que era ya muy numeroso para designarlo como esencialismo, como todo lo completo que era. Y además, ¿por qué? Porque el taller también sentía la necesidad de participar de ese grupo y lo que decidimos junto con Elena es decir, todo el taller es esencialismo. De manera que nuestro taller es esencialismo. En el año 85 se produjo un hecho de muchas consecuencias. Se acercó al taller Elena Di Stefano, que fue un aporte extraordinario, invalorable, y eso originó que los proyectos que teníamos tuvieran mayor fuerza a raíz de su propia inteligencia y de la contracción al trabajo que tiene, y eso nos permitió reunirnos
y discutir sobre, sobre un libro que se llamó La cantera interior, que editó Planeta en el año 92. Ahora, ella va a contar un poco cómo fue que llegó al taller, ¿no? No implica que esto sea una confesión, ¿no? Y que haya que castigarla. Pero bueno. Y bueno, yo conocí la obra de Heriberto antes que, que a la persona, ¿no? Entonces, realmente yo como profesora de Bellas Artes, había estudiado la licenciatura de Historia del Arte, estaba dando clases de plástica en una escuela, y veo ese afiche con su obra y me pareció decir, que había encontrado al maestro, aún sin saber, sin haberlo conocido personalmente. Bueno, ¿por qué a veces uno dice que siente que ha encontrado al maestro? Pues yo creo que uno está predispuesto en el momento justo, y ahí es donde aparece el maestro. Es decir, el maestro aparece ni antes ni después. Yo tenía una necesidad de poder pintar sin tener bocetos, sin estar pensando proyectos, sin tener temática. Pero yo decía, ¿cómo se hace eso? Es decir, me parecía imposible que pudiese acceder a la obra sin estar teniendo una foto, una idea, estar cavilando sobre algo. Yo venía de una imagen no figurativa realista, ni hiperrealista menos, pero en esa búsqueda era abstracta, si uno considera que la abstracción no es de una sola manera, sino que puede ser una abstracción reductiva, donde alguna referencia a la realidad se hace. El cubismo es un ejemplo de abstracción reductiva, está la abstracción lírica, la abstracción geométrica. Es decir, yo incursionaba en una abstracción reductiva. Siempre partiendo de la idea y después ir descomponiendo. Y estas cosas que también uno cuando toma citas de otros autores dice, pero no, como nunca hago lo mismo, porque como no me sale, me voy para otro lado. Y bueno, esas son las justificaciones que uno tiene cuando realmente no sabe cómo ahondar en esa cantera interior que todos tenemos y poder hacer que se vislumbre una obra de allí. Mi trabajo, cuando yo comencé a trabajar con Heriberto, fue muy difícil para mí, porque tuve que desandar camino. Es decir, venía de una formación académica y desandar. Cuando yo entré al taller y vi los cuadros que estaban en los caballetes, sentí una envidia non santa, les voy a decir, porque yo no había visto esto en Bellas Artes, y se decía, bueno, ¿llegaré a esto? No sé si llegaré a... ¿Cómo se hará para hacer esto? Yo fui con una obra terminada, como símbolo, ¿no? Digo, de esto. Ustedes muchos conocen esa anécdota de cuando llevé una obra que para mí era lo máximo que había logrado, toda llena de efectos y efectitos y de destrezas. Y Eri toma un visor muy pequeño, una ventanita, y una zona que yo creía que tenía que retocar más tarde o después, que me parecía que era la parte más desprolija del cuadro. Dice, esto es lo único plástico que tenés en esta obra, ¿no? Lo demás es decoración. Lo dije para animarla. No, Claro, exactamente, ¿no? Entonces dije, bueno, llevé ese cuadro, cosa que no es bueno, pero llevé ese cuadro para hacer el cambio. Lo puse patas para arriba, eran unas ruinas de Tiahuanaco, que yo estaba haciendo una búsqueda así de temática latinoamericana, y bueno, puse a Tiahuanaco patas para arriba, y bueno, y empecé con el caos.
de ese partir del caos, para mí fue muy difícil. ¿Por qué fue difícil? Porque desandar el camino es difícil. Y poder decir, no tengo idea previa, lograr un buen caos, como para que sea la materia prima. Y bueno, así como empieza muchísimos artistas en el taller, o personas que potencialmente son artistas, bueno, así yo también con todas mis carreras empecé de cero. ¿Y por qué? Porque para poder entrar en ese conocimiento esencial del cual hablaba Heriberto, que es el conocimiento intuitivo, era necesario vaciarse de artes aplicadas, de si sé hacer esto lo pongo y si sé hacer lo otro lo coloco. Y si la cosa era estar haciendo algo que no se me ocurriera, era realmente muy difícil. ¿Y por qué? Porque uno va en una búsqueda, y aquí lo que teníamos que hacer es, como dice Picasso, es decir, acá había que ir a un encuentro. Y ese enfoque copernicano que después desarrollé en las escuelas y que desarrollé en las universidades y en el taller de niños, ¿no? Y después también en adolescentes y jóvenes, ¿no? Digo, esto se puede trasladar a la escuela, esto se puede trasladar, y cuando en una enseñanza partiendo de un programa que podía dar el programa escolar de la educación formal. Así llegó el esencialismo a las aulas, ¿no? Y la cosa era que nosotros estamos acostumbrados en la enseñanza artística a que la técnica sea la que prevalece. Es decir, ¿qué técnicas enseñan? ¿Qué técnicas tenemos? ¿No? La técnica es muy importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es poder tener un terreno sensibilizado, o sea, uno mismo, y liberado, para que la técnica sea viable, porque si no, estamos buscando técnicas diferentes, como me pasaba en la escuela. Un día hacemos hisopo con lavandina, al otro día pegamos hierba, al otro día hacemos con témpera, al otro día hacemos con óleo, al otro con pastel al óleo. Es decir, el cambio de técnicas sucesivas no hacían más que seguir con el mismo estereotipo, el mismo cliché, con distinta técnica. Y la relación con respecto a mí, que lo estaba, es decir, como maestra, no era de libertad. ¿Por qué? Porque yo tenía que decir, hoy van a hacer tal cosa, mañana van a hacer tal otra, pero lo que me daba cuenta que lo que no cambiaba era esencialmente la forma. Así fue como apareció en las escuelas la princesita del esencialismo, que es la línea sensible, para poder aprender a dibujar sin copiar. Y de allí surgió un método de trabajo que ahora lo están haciendo también los adultos. O sea, y no partimos del modelo, no partimos del objeto, no partimos del pensamiento con el proyecto previo y todo esto. Entonces, el esencialismo para mí fue una fuente de posibilidades en mi tarea docente, ¿no? En mi tarea docente en la educación formal y obviamente en el taller. ¿Alguna otra? ¿Me extendí? Sí. No, bueno. Tenés 10 puntos. ¿No? Lo que vamos a continuar un poco con la historia, sí, ¿no? Porque estos 30 años han sido muy variados, en el sentido de que el grupo Esencialismo empezó a realizar muestras con mucha frecuencia. Fuimos el segundo
La segunda muestra fue en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires en 1988. Estuvimos también, ahí tuvimos mucha suerte porque generalmente los directores de estos museos importantes son muy autocráticos, es decir, es muy difícil llegar a ellos y todo. Pero yo tuve la suerte de que, bueno, el director en ese momento, que era Del Villano, lo aceptara enseguida y nos diera una fecha. Como el museo estaba en un piso del Centro Cultural General San Martín, que era muy chico, la muestra se hizo en la Sociedad Central de Arquitectos. Allí, digamos, hicimos la muestra del museo. Posteriormente, y teniendo en cuenta que se había decretado a Viedma como nueva capital, y de una manera simbólica conseguimos hacer una muestra en el Centro Cultural de Viedma en ese momento, y luego otra cosa que surgió inmediatamente fue Mendoza, en el Museo de Arte Moderno de Mendoza, y de allí nos trasladamos después a Chile, a Valparaíso, que hicimos una muestra en la Sala Municipal, que es un edificio hermoso, antiguo pero hermoso, y también lo hicimos en Reñaca. También en Reñaca. Bueno, todas estas actividades salían del taller, o sea que íbamos desde el taller hacia estas exposiciones. Esta muestra de Valparaíso fue importante, fue la primera vez que hicimos una instalación esencialista, fue en el año 90. La primera vez que el mismo ámbito nos llevó a crear como estímulo para hacer la obra. O sea, nosotros llevábamos la obra, y llevábamos mucha obra, y éramos 7, ¿no? Los que estábamos exponiendo. Pero cuando llegamos a la sala misma nos sugirió que podíamos seguir haciendo obra. Entonces, que marca un poco la actitud de lo que decía Heriberto, también de lo que es el esencialismo. Es decir, si no partimos de un proyecto previo, pero lo importante es aprovechar las situaciones, aprovechar las posibilidades que te da un espacio, ¿no? Esto que está ahí, bueno, ahora pasamos para el currículum de esencialismo. Sí. Ese espacio en realidad fue un estímulo. Por eso, exactamente. Actuó como provocador. Es decir, es lo que esperamos siempre cuando empezamos un cuadro y establecemos un caos. Es decir, el caos es una provocación, y es una provocación especialmente para el pintor, que reacciona delante de una superficie que tiene color, que tiene contraste, que lo puede estimular para empezar el diálogo con la tela. Matías, ¿me podías pasar para pensamiento lateral y esto? Bueno, cuando esto que decía Heriberto de que el ámbito, la arquitectura nos sirvió de estímulo, el estímulo cromático o el estímulo inicial, ¿no? Es una provocación es decir, que al no tener proyecto tenemos que generar una provocación, que en el esencialismo se llama estímulo, que puede ser estímulo cromático, estímulo gráfico cuando es línea sensible, estímulo volumétrico, o podríamos inventar alguna nueva, en este caso un estímulo arquitectónico, ¿no? Ahora, ¿esto por qué ocurre? ¿Qué necesidad tenemos de esto? El esencialismo tiene una característica que no se agota nunca, ¿no? Y es que al no tener proyecto, parte del caos, el caos como materia prima.
Y esto que la conferencia esta charla, este encuentro, se llama esencialismo pensamiento lateral. El pensamiento lateral o creativo. ¿Por qué lo llamamos pensamiento lateral? Ahí tienen ustedes en estas dos columnas, ¿no? ¿Cuáles son las características del pensamiento lateral? Y lo oponemos un pensamiento vertical o lineal o lógico, ¿no? En la cantera interior, cuando escribimos la cantera, Heriberto siempre habla de intuición y razón, ¿no? En sintonía. Cuando uno va trabajando la obra, es ese equilibrio entre intuición y razón. Ahora, en ese proceso de trabajo y en la forma de enseñanza y ya después se torna como una forma de vida. Para nosotros el pensamiento, esto del pensamiento lateral, que es un pensamiento que como ustedes bien ven ahí, no sé, dice que crea una dirección, no es que se mueve en una dirección determinada. Es decir, cuando uno comienza desde un caos inicial, uno dice, bueno, se acabó de pintar la tela y se acabó el cuadro. No, es decir, el cuadro empieza desde la paleta. El cuadro empieza directamente desde la paleta, desde que yo veo los colores que tengo ahí. Poner todos los colores, poner todo, siempre tener recursos, siempre proveerme de recursos que sean los genuinos con los que estoy trabajando, ¿no? Que se mueve para crear, de que el pensamiento lateral se mueve para crear una dirección, tiene que ver que yo lo que mueva, lo que cambie en la obra, me va a cambiar toda la obra. El cuadro me va a ir dando pistas, me va a ir devolviendo pistas, pero mientras yo voy trabajando, voy a campo traviesa, no sé a dónde voy, ¿no? Lo contrario de un pensamiento, contrario a que el pensamiento vertical, es que yo quiero llegar a ese lugar determinado. Vos querías contar con respecto a eso, lo habíamos hablado más temprano, que tenías ganas de contar, lo que decía Leloir con respecto a los sí. Científicos. En la cantera interior, nosotros citamos un artículo de Leloir. Leloir había escrito en el diario La Nación un artículo que se llamaba El descubrimiento al alcance de todos. Entonces él explicaba que había dos tipos de investigación, de investigadores. Uno, que él asimilaba a un pescador que iba a pescar determinada presa y ponía el largo de la tanza que correspondía, la carnada adecuada para esa presa, y tiraba el riel y podía aparecer la presa como no podía aparecer nada. Y había otro tipo de investigador que no establecía una hipótesis previa, sino que recogía elementos, recogía datos, recogía experiencias, y a partir de eso él tiraba la red. Este era el pescador que tira la red. Dice, puede ser que no aprecie la presa que estaban buscando, pero va a tener una pesca variada. Y nosotros tiramos la red. Nosotros tiramos la red. Yo tenía un hermano que era sociólogo y que escribió mucho sobre sociología, y siempre le pregunté sobre eso, ¿cómo hacés vos para...? Yo, dice, no pienso, recojo datos y voy relacionándolos, y eso es lo que me lleva a una conclusión. Es decir, esa era una forma en realidad de pensamiento lateral. Tal cual, ¿no? Esto del pensamiento vertical que sabe lo que está buscando era lo que estaba diciendo Heriberto
con respecto al científico que va, comparado con el pescador que va a buscar una presa determinada o un objetivo determinado. No es precisamente nuestro caso. Es decir, nosotros no, es decir, cuando decimos esto no me sale con respecto a qué. Es decir, si no hay un proyecto previo, si yo ni siquiera sé de qué color va a terminar mi obra, es decir, lo que está mal o lo que está bien, no es que todo valga en absoluto, pero lo que está mal o lo que está bien hay que ponerle bastante atención para que uno diga, bueno, si está mal, ¿por qué sentís que está mal? Es decir, ¿qué es lo que a vos te hace sentir que está mal? Es que no me gusta. Bueno, recién estaba leyendo algo de Bono, justamente, que es el creador del pensamiento lateral, que decía, el gusto es el enemigo del arte. Y eso lo decimos nosotros siempre. Bueno, de Bono se copia. Justamente nos encontramos con que de Bono decía lo mismo. El gusto es el enemigo del arte, ¿no? Muchas veces uno busca de acuerdo a los parámetros conocidos, y el parámetro conocido es el gusto con el que uno trae, y ese gusto está muchas veces contaminado con esta cosa decorativa, con esta cosa cómoda, amable, ¿no? Que muchas veces, y la mayoría, no tiene absolutamente nada que ver con el arte. Dice, el pensador lateral busca, pero no sabe lo que busca hasta que lo encuentra. Es decir, esa sorpresa de encontrarse a la obra que uno mismo está generando, eso es el proceso del conocimiento intuitivo. Conocimiento intuitivo es el conocimiento esencial, de ahí de donde viene el término esencialismo. O sea que esencialismo es una actitud ante el arte, pero también es un enfoque epistemológico del arte. Es una manera de abordar a la forma artística desde un atajo. Es decir, no pasa por un conocimiento de consignas a priori, sino que aquello que es lo que hace el maestro, descubre en el discípulo y le hace descubrir a este mismo aquellas cosas que no sabe que sabe. Eso es muy socrático, es mayéutico, es decir, en la actualidad diríamos coaching, ¿no? En el pensamiento vertical se excluye lo que parece que no está relacionado con el tema, ¿no? Yo voy a una cosa determinada y aquello que me resulta que se me cruza y que no estaba en el libreto, directamente lo saco. Esto es una manera muy cerrada, ¿no? de enfocar una obra, ¿no? Sobre todo estamos hablando de arte. Es decir, si digo voy a hacer tal cosa y eso que estoy haciendo lo quiero representar, ¿no? Ese prefijo representar tiene que ver con que yo ya tengo algo en mente o estoy tomando algo del exterior, ¿no? O de foto, lo que fuera. En el pensamiento lateral se investiga hasta lo que parece totalmente ajeno al tema. Es decir, la sorpresa, lo imprevisible, aquello que me produce a veces también cierto escozor porque no sé qué voy a hacer con eso. Bueno, eso va generando el conocimiento intuitivo, otro tipo de conocimiento y una seguridad íntima. Es decir, ¿cuál es el conocimiento que se adquiere en este camino, ¿no? O por este proceso? En realidad, los conocimientos son cuantitativos, obviamente, porque vamos a hablar de color, de composición, vamos a hablar de espacio, exactamente. Pero si no hay un conocimiento cualitativo, que es lo actitudinal, es muy difícil que todo aquello que tengamos como destreza o como cosas
incorporadas, conocimientos incorporados como información para aplicar, no nos sirva. O nos sirva de manera... esta mañana estábamos leyendo a Van Gogh, ¿no?, en las cartas, a Theo. Y justamente hablaba de esas plantas que crecen en el empedrado. Y dice, yo quiero ser trigo. Quiero que salga mi obra como el trigo desde la raíz profunda, ¿no? Entonces, ahí podríamos comparar esa planta superficial que sale del empedrado, ¿no?, a aquello que sale de lo más profundo. Y lo más profundo de uno, ¿no?, cuando uno está trabajando, no es la aplicación de técnicas conocidas, sino tirar una sonda a algo que es bucear dentro del trabajo, que se vaya dando una retroalimentación entre el trabajo y uno. Y eso se puede dar en el dibujo, se puede dar en la escultura, se puede dar en cualquier ámbito, inclusive en el teatro, inclusive en la música, ¿no? En relación con la Sí. técnica, yo creo que la técnica es una creación conjunta con la obra. Sin duda. Es decir, uno adopta la técnica que sea útil para expresarse. Si sirve para expresarse, no importa que sea una técnica desconocida. Si un pintor necesita usar una cuchara de albañil y eso le sirve para expresarse, es una buena técnica. Es decir, no hay que atarse a recetas. Las recetas son siempre perjudiciales porque crean andariveles por los cuales tenemos que correr y de ahí no tenemos que salir, ¿no? Además, el hecho de lo que significa entrar en este terreno de lo posible, que es trabajar de la manera como trabajamos, me hace acordar lo que escribió una vez Borges, que decía, estoy lleno de perplejidades y no tengo ninguna certeza. Es decir, el asombro, lo que nos provoca el asombro, es llegar a algo que desconocemos. Es decir, aquello que incide sobre nosotros y nos lleva por un camino de conquista, y de conquista en el sentido de llegar a la obra que tenga un grado de representación de nuestra interioridad. Con esto de que decía, bueno, un grado de representación de nuestra interioridad, perfectamente. ¿Cómo? Que vos decías, un grado de representación de nuestra interioridad. Me acordé de Bernardes, pero te lo dejo a vos, que sos el poeta. Sí, no, yo cuando hablamos de los 30 años, a raíz de lo que es echar raíces, pensé que el esencialismo había echado raíces. Sí. Y un poeta argentino, Bernardes, dijo, lo que el árbol tiene de florido, vive de lo que tiene sepultado, es decir, de las raíces. Nosotros vivimos de eso que se ha creado a través del tiempo, de lo que ustedes han sembrado, de lo que nosotros hemos tratado de hacer también, y que esa es una creación colectiva también. Nosotros, yo pensé cuando surgió la idea del esencialismo que yo no tenía que alambrar un terreno y poner mi nombre, sino que tenía que compartirlo con otros para poder llegar a algo. Y creo que hemos llegado a algo. Poco, pero hemos llegado a algo. Para nosotros mucho. Para nosotros Ojalá mucho. para ustedes también. Sí. Pero la idea también nuestra
es que hemos llegado digamos, a provocar en la gente la aceptación y la utilización del arte como un elemento de su propia exploración interior, de su necesidad de expresarse, que generalmente está bloqueada por lo que es útil o lo que se puede hacer para ser uno útil, y eso dejar de lado lo que tiene que ver con el sentimiento, lo que tiene que ver con la expresión. En esto, cuando nosotros nos dimos cuenta de los 30 años, ¿no? En realidad yo pensé en un políptico, ¿no? Cuando nosotros pintamos un díptico o un tríptico o un políptico, es decir, es un políptico de 30 telas, ¿no? Y en cada una, es decir, nosotros, ustedes mismos cuando pintan, para hacer un díptico o un tríptico o un políptico, no hacen todo junto, ¿no? Sino que cada uno, así como los polípticos del Bosco, por ejemplo, por ponerle a alguien que ha hecho polípticos muy buenos, es decir, cada tela que se está trabajando tiene su autonomía. Lo que tiene en común, es decir, hay un nexo que es el color, que es la actitud, en el caso nuestro, porque nosotros no tenemos una temática. Pero yo pensé que estos 30 años eran realmente es decir, dijo el mosquito, mi obra, ¿no? Es decir, para mí esencialismo forma parte de mi obra como hecho vital. Es decir, como un políptico de mi vida, ¿no? Y en esta, creo que no sé si se me salió esto. ¿Ustedes se escucha bien? ¿Igual? Ah, bueno. Entonces, yo recuerdo cuando en el año 86 presentamos en el primer manifiesto, que lo leí yo, y que bueno, en ese Centro Cultural San Martín declarábamos el manifiesto. El esencialismo tiene 3 manifiestos en un momento donde nadie hace manifiestos, ¿no? Nadie hacía manifiestos. Entonces, esencialismo, acá, señor, se le ocurre hacer una literatura de combate. Eso es un manifiesto, ¿no? Es una manera de decir, yo, discúlpenme, pero pienso distinto. ¿Puedo? Y lo dice de una manera literaria. Pero también sentando una posición, no para cerrarla, como dijo Eri al comienzo, sino para acentuar lo que uno cree. Piensen ustedes, un taller con manifiestos. Es decir, yo, la verdad que habiendo estudiado Historia del Arte, yo nunca vi un taller con manifiestos. Bueno, el esencialismo tiene manifiestos, ¿no? En el primer manifiesto declarábamos una defensa de la pintura, porque si bien a partir de los 80 había una vuelta a la pintura, también había muchos que le daban, que ya le estaban dando la defunción, ¿no? Entonces nos pusimos, dijimos, bueno, nosotros defendemos esto, y defendemos que la obra parte de la interioridad del artista, defender la creatividad, defender, es decir, les leo así, someramente, dice que el individuo, yo me acuerdo en esto del año 86, leyendo muy emocionada, ¿no? Es decir, que el individuo dispone del arte como instrumento de defensa ante el despojo de su auténtico patrimonio espiritual. Que el artista con su obra trasciende el hecho físico con que la materializa. Que es necesario reivindicar el papel protagónico del espíritu humano en la actividad artística, en la actividad creativa. Entre esta primera muestra del Centro Cultural San Martín, es decir, cuando uno la simplifica en una línea, ¿no? Claro,
aparecen los recuerdos, y aquellos que no estuvieron, no fueron protagonistas de ese momento, no pueden imaginar que uno salió a las 4 de la mañana a pegar carteles. Era la vuelta a la democracia. Esencialismo aparece con la vuelta a la democracia, y eso a mí me llena de alegría, porque el esencialismo aparece en el año 86, ¿no? Vieri lo escribe en el año 84. Entonces es un movimiento que no pretendió serlo, es un grupo humano que con un pensamiento determinado dice: aquí estamos. No venimos a decir que esta es nuestra verdad, sino que es una verdad otra. En el 92, con Heriberto, escribimos La cantera interior. La cantera interior es un libro, que esas cosas que tiene la vida, que nos lo editó Planeta, porque decían que no había habían hecho un estudio de mercado, así como hacen las editoriales grandes, que no había nada que se pareciera a esto. Pero, ¿qué ocurre? Simultáneamente a La cantera interior, ¿por qué la edita Planeta La cantera interior? No había nada parecido a esto desde un taller, desde este enfoque, desde este enfoque epistemológico, desde los manifiestos, desde la forma de tratar la pintura, etc. Pero en la música, simultáneamente, ellos habían ya editado un libro que se llama Free Play, de Stefan Nasmanovich, que se llamaba Free Play, la improvisación en la vida y en el arte, y nosotros salimos con La cantera interior, la conquista del sentimiento plástico. ¿Por qué editaron este libro? Porque estaba el otro. Ese libro era de un autor norteamericano que nosotros no conocíamos, ni él nos conocía a nosotros, pero entramos en sintonía cuando Planeta decide, ya le había publicado el libro a Nasmanovich. Resulta que le llega la propuesta del libro nuestro y dijo: mira, qué justo, qué coincidencia, aparece este y aparece este otro, es decir, uno en la música y otro en las artes visuales. Son esas coincidencias que aparecen en el mundo. Ahora, ¿no? Esto de la improvisación en la vida y en el arte coincide también con el tipo de trabajo nuestro. Totalmente. Porque es una improvisación la que hacemos, pero una improvisación con la que hace un músico. Son famosos los improvisadores de jazz, por ejemplo, incluso un Piazzolla. Son gente que crea a partir de pequeños elementos o estímulos y ahí hacen una obra. Es decir, esa es la gran coincidencia que había en el libro. Y a mí, Juan Forn, que es un escritor argentino que dirigía Planeta, me dijo: miren, ustedes están dentro de esta corriente, ¿no? Claro, o sea, qué cosa, ¿no? En el mismo tiempo, porque en la solapa del libro están los dos libros en la misma época, ¿no? El segundo manifiesto aparece en el año 2000 en el Centro Cultural Borges. Nosotros somos como que tenemos manifiestos, nos gusta andar pegando cosas por las paredes, ¿no? No somos grafiteros, ni tampoco arruinamos frentes, pero fue hermoso ver en el año 2000 que la ciudad se llenó de afiches de nuestra muestra, ¿no? Eso fue realmente fue muy lindo. Es decir, que una obra, que era la reproducción de una obra de Eri, estaba en las calles. Entonces aparecía en los carteles grandes, en los carteles más chicos. Bueno, ahora les digo todo esto, ¿no? Yo he participado en congresos internacionales de artistas autogestores. Y el esencialismo es esto, es un arte de autogestión, porque al no tener tutelajes intelectuales nos ha dado muchísima libertad, y todo esto ha sido, todas las propuestas que han salido desde el taller, desde la pasión de hacer, han salido sin
grandes sponsors, sin ningún, ni grande ni chico. Es decir, siempre lo hemos ido solventando nosotros desde el punto de vista económico, intelectual y de todo tipo, ¿no? Este es la tapa del catálogo del Borges. Ahora, en el Borges teníamos la inauguración en febrero y nos pareció, bueno, va a ser difícil que vaya gente, ¿no? Porque están plenas vacaciones. Además conseguimos milagrosamente que la dueña de un circuito de publicidad, que son las carteleras esas grandes, nos colgara durante 15 días publicidad de nuestra muestra. Ese circuito valía en ese momento $30.000, pero lo pagamos con 2 obras de ella y 2 mías, que tampoco valían $30.000. Es decir, son los milagros de la vida. Por lo menos somos en estafas tenemos una buena marca. Y conseguimos que se colgara, hicimos 7.000 afiches. 7.000 letreros de esos enormes, grandes, es decir, y todo con lo que habíamos juntado entre nosotros, sí, aparte de las obras, que esas las habíamos hecho nosotros, ¿no? Sí. Eso no fue un engaño. Bueno, entonces voy a ir siendo más expeditiva. Esta es una tapa de un catálogo que hicimos de la imagen y el deseo. Es decir, esto de la imagen y el deseo, el título, tiene que ver obviamente con la actitud del esencialismo. Privilegiamos el deseo. Sin el deseo consideramos que no podemos actuar. Sin el deseo no podemos vivir, pero menos crear. Entonces, el título de la muestra se llamó La imagen y el deseo, y tuvimos así un gran regalo, que fue que el prólogo de esta muestra la hizo Ticio Escobar, ¿no? Junto con Graciela Di Stefano. El tercer manifiesto, como todas estas cosas que nosotros hacemos, cada una de las líneas de esta gran poesía que es el esencialismo, cada una de esas líneas de ese currículum vitae, está lleno de aventuras, constantemente, es decir, cada una. El tercer manifiesto quizás fue la aventura más grande que corrimos. El tercer manifiesto fue una muestra que hicimos, una performance que hicimos frente a Arte Va, ¿no? Entonces, en el 2001 estábamos adentro de Arte Va, intramuros. En el año del 2006, estábamos extramuros. Entonces se llamó Esencialismo Extramuros la muestra, una deconstrucción, o sea, estar afuera, no estábamos afuera, estábamos en la calle. O sea, hicimos un piquete, no, una performance. No. Éramos como 40. Éramos más de 40 artistas, sí, con un cuadro cada uno, e íbamos andando ahí por la avenida Sarmiento mostrando el cuadro, y llegando a la entrada de Arte Va hicimos un círculo así mostrando, de manera que la gente que salía de Arte Va pasaba delante de los cuadros nuestros, y tuvimos unas lindas... Sí, no, de ahí, bueno, surgió un video hecho por Luciano. Es decir, eso es también una actitud de un pacífico combate. Claro. Es decir, nosotros nos oponíamos de esa manera a un grado de discriminación que hay en todas las elecciones que hace Arte Va. Arte Va no es que alquila un lugar a una galería y la galería
muestra las obras de sus artistas, sino que pasan por el filtro de ellos. Y ahí en ese filtro quedan muchas obras de artistas que no son aceptados. Claro, en el video me acuerdo que nos entrevistamos a la gente, y me acuerdo que yo lo cierro diciendo: la indiferencia legitima las arbitrariedades sociales. Entonces, el artista es sensible a esas discriminaciones y a esas arbitrariedades, y tiene que decirlo. Es decir, el artista no puede ser genuflexo de una autoridad. Y ahí aparece el tercer manifiesto. Y ahí Mariano Escloco estaba con otros chicos poniendo el manifiesto. En este caso era un panfleto, o sea, lo hicimos bien al estilo futurista, de los futuristas del 1911. Era un panfleto que habíamos hecho como 3.000 o más, y bueno, ese pasaba indiscriminadamente. Ahora, la performance esa fue tan maravillosa, esa participación, nos sentíamos revolucionarios, ¿no? Porque yo se los cuento, nosotros se los contamos ahora de una manera simplificada, pero la participación desde el otro lado, desde extramuros, nos hizo sentir que a los que habíamos estado antes adentro, que era más lindo estar afuera. Así que la adrenalina que nosotros teníamos en ese momento era fantástica, ¿no? Y había gente, se llamó un arte esencialismo, un arte latinoamericano, porque teníamos gente de Perú, teníamos gente de Bolivia, es decir, teníamos gente de Uruguay, y bueno, España también. Y también, bueno, pero era latinoamericano, en ese momento no lo teníamos. Estamos hablando, Ari ya no estaba. Ya no estaba Ari, ¿no? Bueno, y si nosotros esto lo proyectamos a la actualidad, podríamos decir, bueno, sí, hasta podríamos haber incluido a México, y podríamos haber incluido a Venezuela y a nuestros amigos colombianos como esencialistas. En ese momento éramos menos. Y esa performance, que en un momento cuando nos miramos, nos dimos cuenta que estábamos llorando. Estábamos llorando de emoción, de alegría, por el estar, por el habernos animado a hacer algo que es decir, una estrategia, ¿no? de estar con lo mismo en un lugar, en el lugar de afuera, es decir, como la señora que vende en la puerta del supermercado, ¿no? Así estábamos, y no estábamos vendiendo, lo digo en analogía, ¿no? El presentar una obra a través de nuestras obras. Eso fue la performance de Arteba Extramuros. Cualquiera que lo quiera ver, está con la música de Libertango. Así se filmó, estratégicamente se filmó un video para esto, ¿no? Y creo que fue una de las emociones más grande que personalmente yo he tenido en cuanto a participación del grupo. Bueno, la Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho ha sido para nosotros el ámbito en el cual Esencialismo ha ido participando de sus muestras, ¿no? La Facultad de Derecho se modificó gracias a la autogestión de Esencialismo y de todos los participantes. Año tras año cuando nosotros llegamos a la Facultad de Derecho, es decir, no estaba preparada para recibir obra como lo está ahora. Es decir, pusimos 100 dicroicas, presentamos todos los rieles, generamos salas, ¿no? Y ahora aparece el Metropolitan de Nueva York, ¿no? Esto que ha quedado porque para que lo usen otros artistas también, y para que que se vaya extendiendo. Es decir, lo que hacemos no es para nosotros solos. Bueno, queda ahí, se los hemos prestado para que lo usen todos. Lo que les quiero decir, que lo que pasa en el taller trasciende las puertas del taller, y evidentemente que ahora ha trascendido las fronteras
desde una manera muy particular, las redes sociales. Y yo creo que es lo más contemporáneo que uno pueda pedir en el arte, es la relación con otros artistas en las redes sociales, con otros artistas en el resto del mundo, ¿no? ¿Alguna cosa? Sí. Un hecho que también fue importante, sí, para el esencialismo fue en el año 92 se cumplieron los 500 años del descubrimiento de América. Y nosotros hicimos una muestra en Madrid y una muestra en Palma de Mallorca. Y además había un congreso de educación. ¿Qué te pasó? ¿Que se te cayó un pedazo de mampostería? Nosotros nos fuimos. El fantasma de la ópera. Qué gracioso. Bueno, en 92 era también, había un congreso de educación y ahí presentamos la cantera interior. Claro. Eso fue también otro hecho, claro, importante. Sí. O sea, esencialismo, como les digo, tiene su propio currículum, aparte de lo que nosotros podemos haber hecho en lo individual, en la obra personal, ¿no? Pero esencialismo en sí mismo ya tiene una vida propia, donde hemos estado en Nueva York 2 veces, hemos ido a España haciendo una gira de Palma, en Francia también, hemos estado en Montevideo, hemos estado en Chile, en México últimamente, bueno, hemos estado en Ushuaia. Bueno, el currículum de esencialismo es realmente, yo me pongo a verlo y me acuerdo de cada una de esas líneas, y bueno, es realmente es muy amplio, es muy vivido, como les digo, es el políptico de una vida, de un proyecto de vida, y que nació realmente de un amor. Así que bueno, muchas gracias. Gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, no los vamos a detener tampoco mucho, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta para que no le haya quedado claro o que quiera aportar algo. La cantera interior, ahora estamos con Eri cerrando otro libro, que para que no haya dudas, porque con la cantera interior el título a nosotros nos parece que nos pareció realmente el adecuado, a Juan Ford también, pero el que se sintió un poco perdido fue el librero, que no sabía dónde ponerlo, si ponerlo en una stand de autoayuda o dónde poner, ¿no? Entonces ahora el libro nuevo, para que no haya dudas, se llama Pintar y dibujar sin copiar. ¿Queda alguna duda? No. Muy directo. Es muy directo, ¿no? Es muy directo. Va sin metáfora, ¿no? El pensamiento, sí. Abajo el pensamiento vertical. Lo que nos pasó también es que el lenguaje que se usa a veces está un poco empobrecido y nos preguntaron qué quiere decir cantera, por ejemplo. ¿No? Bueno, pero bueno, no importa. Es decir, claro, el que va a comprar libros generalmente sabe que... Claro, va a decir la cantera. Pero fue una pregunta. Sí, bueno, ¿y por qué se llama la cantera interior? Tiene que ver, tiene un sentido. ¿Por qué se llama la cantera interior? No me lo preguntaron, pero me estoy acordando. Es decir, por esta anécdota que se cuenta, que se le atribuye a Miguel Ángel, que cuando iba a las canteras a buscar sus mármoles, él lo elegía no solamente por la calidad del material, sino porque ya veía, ya vislumbraba en el trozo de mármol aquello que iba a ser. Lo estaba descubriendo ahí mismo. Por eso la cantera interior tiene que ver con esto del descubrimiento de imágenes, ¿no? Esa es otra de las cosas que no hablamos acá, porque lo dábamos como un hecho sabido, pero uno nunca puede. Es decir, en realidad, en el dibujo
estará el dibujo, lo figural, lo que aparece de la obra, que no lo llamamos figurativo, sino que bueno, sino que lo llamamos figural. En aquello, la imagen que aparece tiene que ver con esto de mirar las nubes o de mirar en las manchas de humedad o la imagen que veía Miguel Ángel en esos trozos, en esos mármoles informes, y le sugería ya la imagen, o sea que tenía que atraparla, devastar aquello que no le servía. Ahora, la denominación nuestra surgió porque utilizamos la línea sensible para descubrir imágenes. Las imágenes que se ven sugeridas por una línea con las características de una línea sensible, que es una línea trazada sin intencionalidad de dibujar algo, sino que es vagar con el lápiz o con el instrumento que uno tenga sobre la superficie, dejarla correr, y de esa línea irregular, anárquica y todo, aparecen sugeridas imágenes, que esas imágenes no son inventadas, están dentro de uno, y esas formas de la línea las remueve. Por eso es la cantera, ¿eh? Es ese depósito sensible que hay en nosotros y que se despierta a raíz de un grado de similitud. La línea sí es de trazado lento, es decir, la diferencia del automatismo, que lo haces rápido como para burlar el gendarme de la razón, ¿no? En este caso es mirando, diría Deleuze, desencadenando la mano del ojo, pero tenés que ir mirando, no es esto, ¿no? Ni esto, no, sino que es decir, vas mirando, pero no vas dibujando. Es decir, primero trabajás la línea como elemento plástico esencial, ¿no? Y después vinculás las líneas entre sí para generar la forma, y agregás lo que sabés. Ahora, la línea sensible es un trazado que registra lo que estás sintiendo en el momento que lo haces, que vos realizás la línea. Es decir, mi maestro lo llamó almagrama. Es como cuando vos haces un electro y vas registrando qué es lo que está sucediendo en tu corazón. Pero ahí es el temblor de la mano, lo que se va manifestando a medida que guías. Es lento, tiene que ser lento. El automatismo es rápido porque lleva a la luz algo que está fosilizado en nosotros como consecuencia de la experiencia de la especie y personal también, ¿no? Y lo trae a la luz la velocidad, se hace sin pensar. Bueno, cortamos acá porque ya es la hora. Ya, y ya nos dejamos en libertad. Y los dejamos condicionados. Muchísimas gracias. Muchas gracias.